Estamos estudiando la transhumanización, ese movimiento filosófico, científico, ya ahora, hoy en día también religioso, que cada vez más está tomando más adeptos y siendo más aceptado en nuestra cultura. El cristianismo, en general, no ha tenido en cuenta este movimiento y no ha hecho una filtración de muchas de las ideas que presenta, filtrándolo a través de la palabra de Dios revelada, las Sagradas Escrituras. Por eso creo que es necesario que hablemos de este tema. Y en la serie de vídeos que hemos venido haciendo, el tema que voy a tratar hoy en este vídeo es la transferencia de mentes. Forma parte de este mismo movimiento. ¿Qué es la transferencia de mentes? Es una visión en la que el cerebro se puede reducir a la materia y sus conexiones neuronales. De esta forma se podría escanear y reproducir en un ordenador. Algunos autores han pensado en la posibilidad de crear máquinas superinteligentes. En esas se debería producir una combinación entre una parte cibernética y otra parte orgánica. Ahora, fijaros lo que acabo de decir. Una parte cibernética y otra parte orgánica. Los encefalogramas han sido usados ya desde hace muchísimos años para mostrar y recoger los estudios del movimiento cerebral, incluso los TACs, también conocidos. El estudio del cerebro es apasionante y todo lo que sabemos de él es casi nada, es muy poco. Pero el reto se encuentra en llegar a conectar nuestro cerebro con una máquina. A través de diodos electrónicos podamos no solo extraer información del cerebro, sino añadir información al cerebro o conectar varios cerebros. Esto parece algo de ciencia ficción, pero recordad lo que he dicho en otros vídeos. La ciencia ficción de hoy es la ciencia del mañana. Esta conexión lleva dos resultados. Por un lado, los cyborgs, bien conocidos, que hablan de implantes protésicos que permitirían aprovechar lo mejor de dos mundos. Por el otro, la posibilidad de pasar la conciencia al ámbito digital para ser transferidos a ordenadores, hologramas y otros. Bueno, ¿cuál es el problema? El hombre no es solo un ser físico, una conexión de factores eléctricos, respuestas neurológicas o respuestas químicas. El hombre es un ser espiritual, un ser que tiene aparte de cuerpo, un alma, una conciencia, un ser creado a la imagen y semejanza de Dios tal como registra Génesis. Por lo tanto, tenemos que ver como cristianos la santidad de la vida. El Señor Jesucristo es el hombre perfecto. Es, de hecho, ese segundo Adán creado en una forma humana, tomado cuerpo, pero que como Dios mismo existió desde siempre y por siempre. El cuerpo del Señor Jesucristo es llamado en el momento de su concepción el Santo Ser. Dios ve al cuerpo humano como algo perfecto, como la cumbre de su creación perfecta. Es el pecado lo que originó las carencias de nuestro cerebro, las enfermedades, la pérdida cognitiva, etcétera, etcétera. Es el pecado lo que ha creado la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero el cuerpo, el hombre, el ser humano, continúa teniendo en él la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, debemos respetar esa santidad. Debemos cuidar esa santidad. Debemos proteger esa imagen de Dios en el hombre. Y en mi opinión, después de haber estado estudiando este movimiento filosófico, el transhumanismo, llego a varias conclusiones. Lo primero es que no creo que sea un movimiento que Dios en su divina palabra esté aceptando o que el creyente pueda defender con la Biblia en la mano.
Tenemos también que ver que el transhumanismo es un movimiento ambicioso, de acuerdo, que expresa una de las grandes aspiraciones del ser humano, el trascender, el mejorar. Yo creo que eso fue puesto en el ser humano también como Dios. Pero que Satanás, sabiendo ese deseo de trascendencia, pervirtió. Con esas palabras originales en el jardín del Edén, llegaréis a ser dioses. El objetivo de este movimiento es convertir el Homo sapiens en un Homo Deus. No nos es fácil decir hasta qué punto el transhumanismo llegará a adquirir sus objetivos. Creo personalmente que el Señor vendrá antes de que lo consiga. Pero sí que veo pasos en esa dirección y me pregunto hasta qué punto va a conseguirlo. En uno de los profetas menores leemos: si subieras a las estrellas de ahí, te derribaré yo, dice Dios. El hombre llega hasta donde Dios le permite y después tiene que dar marcha atrás. Ahora, sí que hay algo positivo en la investigación, en el desarrollo del ser humano como criatura divina. Es mejorar la vida del que sufre, intentar hacer lo posible para el enfermo y el que necesita ayuda. No hay duda alguna que este es el corazón de aquellos médicos y científicos que han visto en la investigación una manera de resolver grandes conflictos para el hombre. Pero es interesante notar y ver que los grandes científicos del pasado, los que iniciaron realmente el método científico, Newton, Kepler, etc., creían en Dios. Veían la mano del Creador en la esencia del hombre, y eso no puede ser dejado atrás. ¿Podrá llegar el posthumanismo? Francamente, yo creo que no. Antes que eso acontezca, creo que Dios lo va a frenar. Como creyentes en este libro que tengo aquí a mi lado, en las Sagradas Escrituras, tenemos que tener seguridad que Dios tiene control del destino del hombre. El destino eterno por un lado, pero también su destino temporal. No creo que Dios permita que el hombre cruce el umbral que Dios mismo estipule. Y por eso nuestro descanso y nuestra esperanza es que Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos guiará hasta que Él venga y nos protegerá. Ahora, como creyentes, es necesario que discernamos el tiempo en que estamos viviendo. Cuando leo en el libro de Hechos que el rey David sirvió a Dios en su generación, pienso que yo también debo servir a Dios en mi generación. Mi generación no es la generación del inicio de la iglesia, en el aposento alto. No es la generación de la persecución del cristianismo ni de la Edad Media, no es la generación de la Reforma y los grandes estandartes como Lutero, Calvino, Zwinglio, etc. Mi generación no es la generación de los avivamientos, los grandes avivamientos en Estados Unidos, el gran despertar. La generación que me ha tocado vivir es este último tiempo. Tiempo de angustia, de dificultad, tiempo en el cual el Señor puede venir y debemos estar preparados. Cristo mismo en su palabra nos da los parámetros de esta generación. Nos dice que serán tiempos peligrosos, que muchos se apartarán de la verdad oyendo espíritus de demonios, espíritus de error. Y más esos falsos maestros y falsas enseñanzas tomarán el lugar que corresponde a la palabra de Dios. La Biblia hoy en día está siendo dejada a un lado. En el concepto de lo humano, la imagen de Dios, incluso por sistemas teológicos, está siendo dejada a un lado y muchos creen que el hombre ha perdido la imagen de Dios. Por lo tanto, nuestro deber, nuestra oración y obligación es regresar a los preceptos divinos y saber que Dios continúa obrando en el hombre, por el hombre y a través del hombre. Dios tiene un propósito para la humanidad. Nuestra visión en todo esto es que Él viene pronto a crear nuevos cielos, nueva tierra, una nueva humanidad libre de pecado, de sufrimiento,
de angustia, de dolor, donde el hombre perfecto, Jesucristo, reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. La excelencia en la humanidad no será conseguida por la ciencia, la biología o la nanología o lo que tú quieras. La excelencia será concebida, creada y dada por pura gracia al hombre, por medio del mismo que sopló en él el aliento de vida en el jardín del Edén. Nuestra esperanza, por lo tanto, tiene que ser puesta en aquel que tiene en sus manos como un puñado de arena a todo el universo. Aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz. El que separó la luz de las tinieblas. Y tomando un puñado de barro, creó a un hombre, a su imagen y semejanza, y sopló en él el aliento de vida. Ese aliento que ha hecho que el hombre sea lo que es hasta nuestros días. Un ser creado a la imagen del Eterno. Deseo que Dios te bendiga y que estos vídeos hayan sido de ayuda y de bendición para tu alma. Gracias.